El día de hoy quiero presentarles un proyecto muy interesante y que particularmente le tengo muchísimo cariño. Es un proyecto que ha usado la tecnología NFT como medio para crear comunidades, para expresar creatividad y sobre todo para contar historias con las que todos podamos sentirnos identificados. El día de hoy quiero presentarte a Tony Emotions. ¿Qué tal, Tony? Tony Emotions es una colección creada por un entusiasta del mundo NFT, conocido en la Web3 como Padawan. Es también uno de nuestros holders dorados y es por eso que hoy haremos un análisis de esta colección tan interesante. Tony Emotions nació inspirado en la colección original de No Solo un JPG. Es lo que se llama una colección derivativa. Y es una colección en donde en conjunto con la comunidad crean distintas actividades como retos, juegos, sorteos y sobre todo historias. Es una comunidad que se ha venido fortaleciendo con el tiempo y que de alguna forma ha venido mutando a algo mucho más potente. Pero bueno, ¿qué te parece si el mismo Tony nos los cuenta? Para empezar, ¿qué es Tony Motions para ti? ¿Cómo ha sido el proceso? Tony Emotions ha ido evolucionando. La verdad es que empezó con un proyectito más pequeñito, más acotado, que era un cómic derivado de su colección, no solo un JPG, que es además mi primera colección y mi colección favorita. Y poco a poco fui consiguiendo diferentes NFTs que se parecían entre sí. Y me pregunté, ¿por qué no hacer un cómic en donde estos NFTs, estos personajes, representen al protagonista? Y así nació la idea de Tony Emotions, con pocas pretensiones. Ahora verán que lo que empezó como un pequeño proyectito pues ha ido creciendo de manera inesperada. Hemos estado abriendo puertas a otras colecciones para expandir el proyecto aún más y la verdad es que está teniendo muy buena recepción. Está creciendo una comunidad alrededor de distintas colecciones y la verdad es que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Uno de estos aspectos lo que hace que los NFT sean activos tan interesantes, y es la propiedad privada digital. Empresas, personas o incluso otras colecciones pueden darle utilidades a comunidades que tengan gustos en común. En el caso de No Solo un JPG, que era una comunidad entusiasta de esta tecnología, pues esta colección le brindó precisamente esta oportunidad para de alguna manera crear valor con una idea propia y usando sobre todo la propiedad privada de estos NFT. A mí algo, bueno, cuando supe de la colección que estabas realizando me causó mucha ilusión porque bueno, a ver, que hagan una colección inspirada en la colección del cual tú eres founder, pues algo que te inspira mucho. Pero me dio curiosidad, o sea, ¿qué te llevó a hacer una colección derivada de otra colección? Porque, o sea, ¿cuál fue tu motivación a la hora de elegir el tema de Tony Emotion? Para mí, No Solo un JPG fue la plataforma ideal para llevar esto a cabo. Y más porque se me hizo muy fácil conseguir un NFT que pudiera representar el personaje protagonista de todo esto. Inicialmente, nosotros nos inspiramos en un proyecto muy sonado, que nos encantó apenas lo vimos, y se llama Punks Comics, que es un proyecto derivado de los CryptoPunks. Y cuando conocí el proyecto no me pudo gustar más, porque es una mezcla de todos los mundos que me apasionan, arte, historias, cómics y NFTs. Y al yo ser una ballena de su colección y tener NFTs tan chulos, me pregunté, ¿no podría hacer algo parecido con mi colección? Y a partir de ahí, todo ha ido evolucionando. Este proyecto al comienzo pues explotó todas las ventajas que tienen los activos digitales. En primer lugar, al comprar uno de estos NFTs pues podías acceder como una especie de base de datos en donde pues podías leer los cómics, el desarrollo de las historias y además tenías digamos que tu cómic particular, que no solo servía pues como un cómic típico y ya, sino que era una llave para desbloquear distintos eventos y actividades dentro de la comunidad. Además, al ser un proyecto colaborativo, algunos holders pueden incluso solicitar una portada exclusiva para sus cómics, personalizadas con sus NFTs, e incluso pueden aparecer en ciertas historias acompañando a Tony, lo que pues de alguna manera le da un cierto nivel de pertenencia a toda la comunidad. Al principio, ¿cuál era como la utilidad o el propósito de la colección? Al principio, la utilidad era solo el acceso al cómic y creamos la colección NFT para poder financiarlo y crearlo, porque tuvimos que contratar artistas, guionistas y equipos para hacer un proyecto que fuera muy disfrutable. Pero al no saber si esto era suficiente y también con el objetivo de generar más confianza, pensé en poner el 50% de toda mi colección NFT como una forma de respaldar el proyecto, para que así, en el peor de los casos, si todo salía mal, aún así los holders tendrían un valor mayor al que habían pagado por el NFT. Literalmente lo aposté todo en esta colección.
Para la comunidad de Tony Emotions, uno de los aspectos más valiosos no son las utilidades, no son el valor que dan, que sí, bueno, es algo importante, pero no se centran tanto pues en aspectos especulativos, sino que lo que más importa para ellos es la comunidad y cómo es la misma comunidad que mantiene vivo todo el ecosistema. Lo que a mí particularmente me gusta de este proyecto es que precisamente su núcleo pues se centra en esto, en no hacer dinero, sino en crear una comunidad entusiasta de este mundo y además que esté activa y comprometida con los objetivos del proyecto. Lo que realmente desean es que si alguien entra y compra uno de estos NFTs, pues realmente se lo quiera quedar pues por el valor que pueda llegar a darle, tanto en la comunidad como el valor propio del holder. Pero sí me gustaría saber, desde tu perspectiva, cuáles han sido los retos más interesantes a la hora de hacer una colección NFT. Algo que pasa con los proyectos NFT es que la gente piensa que al lanzarlos los vas a vender todos y ya. Y la realidad es que esto no funciona así. Además de un valor tangible que tienes que aportar, sea cual sea, debes también poner mucho ojo en la comunidad. Debes mimarla, debes cuidarla y debes siempre mantenerla viva, darle contenido. Para mí, esta es una de las cosas más importantes de todas, involucrar a tope a la comunidad. En nuestro caso, es por lo menos la comunidad quien nos ayuda con la elección de las portadas y la trama. Y todo esto es impresionante, porque de repente, al escribir un cómic, ves cómo alguien escribe una parte de la trama y elige quién la va a continuar. Y eso crea unas dinámicas sumamente potentes. Y cuando la comunidad se siente así de involucrada, todo el proyecto se vuelve más y más fuerte. Y lo bonito es que, bueno, además de todos estos aspectos que hemos mencionado antes, es precisamente que todo el núcleo de la colección se centra en crear historias. Los cómics de Tony Emotion están en constante mejora y todo el equipo pues se ha comprometido a realizar un producto que sea muy atractivo, tanto en aspecto narrativo como en aspecto visual. Y es sin duda pues todos estos aspectos, la comunidad, el cariño que le hacen y el tipo de historias que hacen que los cómics de Tony Emotion sean únicos en su tipo. Y a nivel de proceso creativo, ¿cómo pasas, ¿no? de los NFTs de no solo un JPG a crear todo un cómic, todo un universo? ¿Cómo fue ese proceso? Lo primero fue conseguir a un artista bastante potente para poder reflejar los conceptos que teníamos pensado realizar. Y fue como contacté a Ilustran Leo, un ilustrador que justo es holder de la colección NFT y que tiene un estilo que me encanta. Desde acá le mando un gran saludo. A Leo le encantó la idea e hicimos las primeras pruebas adaptando ese concepto original de no solo un JPG a un estilo propio. Luego de mostrárselo a los primeros miembros de la comunidad y cuando veía que le encantaba a todo el mundo, supe que ahí teníamos algo. Y luego conseguí una escritora muy talentosa para escribir los guiones de la historia. Yo, desde el principio, quería centrarme en historias que le pudieran pasar a cualquier persona, que fuera fácil sentirse identificado con ellas. Y esto, junto con el ámbito colaborativo de la colección, potencia todo el proceso creativo. Lo interesante de las historias de Tony es que tienen como diferentes facetas. Estas facetas están representadas por distintos NFT que posee la colección. De ahí viene el nombre, Tony Emotions. Cada NFT representa una de las emociones del protagonista, en distintos contextos e historias. Y es un concepto pues que es bastante interesante. Pero esto es solo el comienzo del proyecto, porque Tony pues sí es el protagonista del primer cómic. Pero lo cierto es que todo el proyecto está derivando a algo que se llama Tony Stories. Esto es debido porque, además de las historias de Tony, su intención es crear de poco a poco toda una saga de cómics relacionada con la Web3. Velo más o menos como el Marvel de los NFT, en donde las historias de los diferentes personajes representados por los NFT pues se irán entrelazando. Así cada personaje de la historia es como si tuviera una doble vida. Una normal, la del día a día con el trabajo y su familia, y otra vida escondida, pues la de los amantes de la Web3, como si fuera una especie de Matrix. Por eso en los cómics hay como una doble trama, lo que hacen que las historias sean sumamente interesantes. Y cada uno de los protagonistas es representado por uno de estos NFTs. Y estos lazos fuertes no solo se generan dentro de la comunidad de Tony Emotion, sino también entre colecciones hermanas. Oye, ¿y estáis abriendo esas nuevas colecciones o...? Porque al final veo que va a ir derivando a mucho más, ¿no? Lo curioso es que yo al principio pues era muy purista. Quiero decir, quería que todo el universo estuviera apoyado solo por no solo un JPG y buques. Era una forma de mantenerlo simple y tratándose de las colecciones principales de habla hispana lo vi bastante claro.
Pero al empezar a entrar gente de comunidades distintas, nos pusimos a analizar las bondades de otras comunidades, sus fortalezas y lo interesante que sería involucrarlos en todas estas historias. Y lo lindo de la Web3 y las propiedades digitales es que nos permiten precisamente eso, colaborar los unos con los otros de forma sin precedentes y dando beneficio a aquellos holders de otras comunidades. Y fue cuando empezamos a decir, ¿qué tal si nos abrimos a otras colecciones? Y ahí empezamos a explorar esta idea. Pero esto no quiere decir que todas las colecciones pueden entrar a formar parte de Tony Emotions. Por el momento nos centramos en las colecciones principales y en aquellas que han tenido más impacto en el sector de habla hispana. Esto también nos ha ayudado a crear lazos muy fuertes con otras comunidades. Y hemos incluido utilidades muy interesantes, como actualizar la portada de tu cómic con los NFT de otras colecciones si tienes un NFT especial. Como hemos visto en este video, lo que empezó siendo un pequeño cómic derivado de no solo un JPG, Tony Emotions, se ha convertido en algo más grande, en Tony Stories. Toda una saga de cómics relacionada con la Web3 que se ha abierto con mucho éxito a las principales colecciones NFT de habla hispana. Tony ha sabido crear lazos muy fuertes con otras comunidades, incluyendo utilidades muy interesantes, como personalizar algunas portadas de los cómics con tus NFT de colecciones amigas e incluso solicitar que tu NFT de otra colección salga en el cómic como un personaje más de la historia. Apenas ha cumplido su primer aniversario y quieren seguir expandiendo todo su universo. Una de las próximas acciones es crear el siguiente cómic con uno de los NFT más raros de la colección de Bookers, el Mago, y abrir aún más las posibilidades. Lo bonito de las historias de los cómics es que los personajes tendrán apariencias humanas en la vida real y apariencias de sus NFT favoritos en el metaverso, dando vida a las diferentes colecciones y entrelazando historias relacionadas con la Web3 y la vida real. La ventaja de conseguir un NFT del primer cómic de Tony Emotions es que los holders recibirán un NFT de la matriz de forma gratuita. Estos NFT exclusivos acumularán las principales utilidades y los NFT de cada cómic tendrán acceso a las lecturas, a juegos y dinámicas relacionadas con las historias de los cómics. Y si te gustaría hacerte con un NFT de Tony Stories, estás en el mejor momento, puesto que el fin de semana del 25 de marzo mintiarán a través de whitelist y venta pública los 410 NFT que faltan del batch 1. Tras el sold out de estos NFTs, el equipo de Tony Stories sorteará entre sus holders la gran colección que respalda el proyecto. Y ojo que estamos hablando de una colección de muy alto valor que incluye uno de los NFT dorados de la colección de No Solo un JPG, que es uno de los 4 NFTs más valiosos de la colección. Por eso están a punto de hacer el sorteo más grande que se haya hecho en esta colección. De esta forma, el equipo quiere agradecer a sus holders por apostar tanto por Tony desde el principio. Si te interesa conocer más acerca del proyecto de Tony Stories o las condiciones para participar en el sorteo o simplemente conocer un poco más acerca de este proyecto tan interesante, te dejaré los links en la descripción y te animo a sumarte a su comunidad de Discord. Sin más, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Te recuerdo también que puedes suscribirte a nuestra newsletter, en donde podrás recibir noticias del mundo NFT de una forma directa, divertida y amena. Sin más, me despido. Gracias por acompañarme hasta acá. Yo soy Humberto Cabaña y nos vemos en un próximo video. Chao.